Muy buenas. Este trabajo se titula La huella de carbono como instrumento para la medición del cambio de hábitos de consumo. En este trabajo hemos participado los compañeros y compañeras Lucía Alcántara Rubio de la Escuela Universitaria de Osuna, Rocío Valderrama Hernández, Jorge Ruiz Morales y Carmen Solís Espallarga, que pertenecemos a la Universidad de Sevilla. Partimos de esta pregunta con nuestros estudiantes. ¿En qué medida ha cambiado mi huella de carbono debido a mi cambio de hábitos de consumo? En este trabajo, estos participantes son estudiantes, 54 maestros y maestras en formación en el contexto de la asignatura didáctica de las ciencias experimentales del grado de educación primaria. Y para conectar esa reducción de las huellas de carbono con el cambio de hábitos de consumo, hemos utilizado un instrumento que es una calculadora de huella de carbono que pertenece al Observatorio de la Sostenibilidad, el Observatorio de la Huella de Carbono, de la Cátedra de Ética Ambiental junto con la Universidad de Alcalá. ¿Cuál es la metodología que hemos utilizado para este trabajo? Bueno, hemos utilizado o realizado 3 fases. Una primera fase que se llevó a cabo en octubre de 2020, donde tras un taller de formación relacionado con la huella de carbono y el cambio climático para entender a nivel conceptual qué significaba, ¿no?, y la relación que tenían el problema con la calculadora de cambio de la calculadora de carbono, pues los estudiantes tras realizar ese taller realizaron su primer cálculo, donde el programa pues les devolvió un informe. Lo interesante de este informe es que te lo organizas por secciones: transporte, comida, ropa, vivienda, otro que está muy relacionado con la tecnología, y te da los datos en relación a los kilogramos de CO2 equivalentes. Lo interesante también de este informe, bueno, pues que te hace promedios y te calcula en función de la media nacional o en función de tu situación, tu grupo de edad, profesión, lugar de residencia, nivel de estudio, sexo, y te da también una devolución en qué secciones estás mejor, su significativa baja, cuáles son similares a la media nacional o significativamente más altas. Te compara con gráficas y luego te da recomendaciones de mejora. Esto también es muy interesante en este tipo de huella de calculadora de huella de carbono. Tras este primer informe, realizamos un proyecto, una propuesta didáctica titulada El consumo no me sumo, donde tiene basado en 3 fases. Una primera fase de sensibilización y concienciación, donde bueno, pues estuvimos investigando y trabajando en dónde van las cosas que compramos, si necesitamos todo lo que compramos. Una siguiente fase, por qué compramos más de lo que necesitamos, ¿no?, que estaba relacionada con la información e investigación. Y una última fase de acción, donde diseñamos un proyecto para llevar a cabo cambios en los hábitos de consumo. Este proyecto se materializó en una campaña de contraconsumo en Instagram titulado El consumo no me sumo. En esta campaña muestro aquí el Instagram, donde podéis sumaros y seguirnos y ver los trabajos que han realizado los alumnos para que tengan mayor difusión dentro de, pues bueno, de su grupo de edad, ¿no?, que también era interesante. Una tercera fase con un informe final. Este informe lo realizaron en junio del 21, donde, bueno, tras varios meses de trabajo, vuelven a realizar ese informe para ver ese cálculo de la huella de carbono. Resultados de forma general, en el grupo de 54 estudiantes, pues aquí tenemos los datos de la huella de carbono inicial, una media, y los datos de la huella de carbono final, donde se produce una reducción de cerca de un 44% entre el mes de octubre y el mes de junio del siguiente año. Otro de los resultados, si miramos por secciones, vemos que tanto en transporte, comida, ropa y vivienda se produce una reducción en la huella de carbono final, pero sin embargo hay un aumento en la sección de otros, y este otro especialmente analiza el uso de las tecnologías, especialmente ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Como conclusiones interesantes, pues bueno, que la bajada más significativa se produce en un transporte, un 70%, una ropa, un 18%, y la alimentación, un 8%, y la subida significativa pues se produce en el apartado de otros, que está muy relacionado con el uso de la tecnología. Se produce un 87% de subida. Ha habido cambios en la huella de carbono, en general hacia una mejor huella y una menor disminución de consumo, por lo tanto una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos datos reflejan una situación vivida durante el estado de restricciones en pandemia, sobre todo por la disminución del transporte y el aumento de las tecnologías. Y hasta qué punto nos planteamos, después de este trabajo, nos abre una nueva pregunta: hasta qué punto este cambio de acciones pues pueden estar influidas
por la propuesta didáctica o debido a las restricciones de la pandemia, ¿no? O sea, ha habido cambios muy significativos que muestran lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Y cómo lo que ocurre en la sociedad en un estado de pandemia se traduce también en el consumo. Pues nos abre nuevos interrogantes, aquí tenéis nuestro contacto y si tenéis alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.